Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy les habla la tía Javiera del programa Integración Escolar y les vengo a presentar las actividades que debemos realizar en la asignatura de lenguaje hoy, miércoles 24 de junio. Antes de empezar a trabajar, es importante recordar lo que estuvimos trabajando en la guía anterior. Y en la guía anterior nosotros estuvimos trabajando la diferencia de palabras, ¿cierto? Estuvimos trabajando esta palabra, que era ahí, que nos indicaba un lugar. Hay, que nos indicaba que venía del verbo haber. Y hay, que nos indicaba una exclamación. Estuvimos haciendo algunos ejercicios para poder comprendiendo estas palabras, ver su diferenciación. Hicimos algunas oraciones para poder ir comprendiendo, ¿ya? El día de hoy vamos a trabajar algo muy distinto, ya que vamos a trabajar la descripción de personajes y de ambientes que ocurren en un cuento o en un texto, ¿ya? Es importante recordar algunas cosas importantes. Lo primero es preguntarnos qué es describir. Y describir es explicar, contar, representar, definir algunas cualidades o circunstancias de algo o de alguien, ¿ya? Siempre se hacen de manera organizada, ¿ya? Entonces, describir es contar, explicar, dar detalles de algo que se nos pregunta, ¿ya? Hoy vamos a trabajar la descripción de personajes y también vamos a trabajar la descripción de ambientes. Primero vamos a preguntarnos qué es el ambiente, ¿ya? Y el ambiente en un cuento es el lugar, es el escenario o es el espacio en el que transcurren las acciones o los hechos del cuento y además es donde se encuentran los personajes. Por ejemplo, un ambiente puede ser una casa, un bosque, una ciudad, un lago. El ambiente es el lugar físico, el espacio es donde ocurre el cuento, ¿ya? Para poder describir el ambiente, nosotros tenemos dos clasificaciones que son las que vamos a trabajar el día de hoy. Tenemos la descripción física. ¿A qué se refiere esto? Es al lugar concreto donde ocurre la historia. Por ejemplo, un parque, una ciudad, un lago. Y también nosotros incluimos algunos detalles del ambiente. Por ejemplo, si es de día, si es de noche, si hay árboles, si hay una chimenea, si hay luces, etc. ¿Ya? Por ejemplo, en la imagen que nosotros estamos viendo ahí, el ambiente físico de esta imagen sería un bosque, ¿ya? Un bosque que tiene árboles, hay una casa, hay animales, yo veo ahí una mariposa, veo flores, hay un cielo, es de día. Es todo lo físico, lo que yo puedo ver, ¿ya? Pero también tenemos la descripción del ambiente desde el área psicológica. ¿Y a qué se refiere esto? Esto es un poquito más complejo de entender. Se refiere al ambiente o el clima emocional que experimentan los personajes, ¿ya? Por ejemplo, un ambiente psicológico puede ser de alegría al principio, ya que el cuento es un cuento alegre, feliz, pero después este cuento se va trastornando un poco triste, un poco complejo y al final termina con un final feliz, ¿ya? Pero el ambiente fue cambiando, ¿cierto? Fue primero un ambiente feliz, después fue un poquito triste y después terminó siendo feliz, ¿ya? Por ejemplo, yo acá si yo veo esta imagen, a mí me da que el ambiente psicológico es de alegría, de feliz, eso es lo que me demuestra la imagen, ¿cierto? Tendría que leer el cuento yo para saber si eso es verdadero, ¿ya? Pero el ambiente psicológico, niñas, recuerden que es el clima emocional. Si es de tristeza, de alegría, de felicidad. Y este clima va a ir cambiando dependiendo del transcurso de la historia, ¿ya? También tenemos la descripción de los personajes. ¿Qué son los personajes? Los personajes, niños, son quienes llevan a cabo las narraciones contadas por el narrador. Y los personajes pueden ser humanos, pueden ser animales, pueden ser objetos o de cualquier
tipo, ¿ya? Los personajes son quienes van a llevar a cabo las narraciones contadas. Puede ser Juanito, Pedrito, puede ser una tortuga, puede ser un cóndor, puede ser un faraón, puede ser una momia, etcétera, ¿ya? Y lo mismo que con el ambiente, podemos describir los personajes en dos clasificaciones. Tenemos la clasificación de los personajes del área física, que es como yo veo al personaje, que son las características físicas y externas de los personajes, como yo lo veo. Por ejemplo, si el personaje es delgado, si es alto, si es chico, si es joven, si es blanco, si es moreno, el color de sus ojos, el color de su pelo, el color de la ropa, etcétera. Es como yo lo veo, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros vemos esta imagen, nos vamos a dar cuenta que la sirenita, si yo la describo físicamente, puedo decir que la sirenita tiene el pelo de color rojo, tiene un ojo azul, tiene una cola de pez que es de color azul, es de color blanquita, tiene los labios de color rojo y podemos decir que es delgada, ¿cierto? Porque yo lo estoy viendo, es lo que yo puedo ver del personaje, no invento nada. Es lo que yo veo o también es lo que yo puedo leer, ¿ya? Como nosotros vamos a leer un cuento, es lo que el cuento nos va a decir. Si el personaje es alto, si es delgado, si es bajito, de qué color es, etc. Y también nosotros podemos describir al personaje desde el área psicológica, al igual como lo hicimos con el ambiente. Pero desde el área psicológica, ¿a qué se refiere con esto? A los rasgos de la persona, a su actuar, a su carácter, a su forma de ser. Por ejemplo, si el personaje es divertido, si es aburrido, si es alegre, si es trabajador, si es tímido, si es divertido, ¿ya? Por ejemplo, acá, si yo veo la sirenita, puedo decir que la sirenita está alegre, que está contenta, es divertida, por lo que yo puedo ver, porque es una imagen. Pero si nosotros leemos un cuento, el cuento siempre nos va a ir dando algunas características de estos personajes. Si el personaje es ambicioso, si es egoísta, o si es trabajador, si es esforzado, todo eso me los va a ir dando el cuento. Ya, niños, entonces, a modo de repaso, dijimos que la descripción es contar detalles, explicar de algo que nos están preguntando. Nosotros hoy día revisamos la descripción del ambiente, que dijimos que era el lugar físico, y del ambiente habían dos tipos de clasificaciones. Una clasificación física que me dice el ambiente, el lugar concreto donde ocurre nuestra historia, por ejemplo, un bosque, una ciudad, un lago, etc. Y también dijimos que había una clasificación del ambiente psicológica, que era el estado emocional que iba transcurriendo la historia. Si había primero un ambiente de alegría, de tristeza, después un ambiente tenso, después un ambiente de alegría. También hablamos de los personajes, que dijimos que son aquellos que van realizando las acciones que el narrador va leyendo. Y dijimos también que los personajes se podían describir desde el área física, que es lo que nosotros vemos, desde el área externa, por ejemplo, si es alto, bajo, delgado, su color de pelo, su color de los ojos, y también lo podíamos describir desde el área psicológica, que era su forma de ser, su actuar, su carácter, ¿ya? Si es una persona alegre, divertida, trabajador, ambicioso o egoísta. Entonces, niños, esto es más o menos lo que vamos a trabajar el día de hoy. Describir personajes y también describir ambientes. Entonces, en su guía lo que vamos a hacer primero es leer atentamente un texto que ustedes ya habían trabajado con anterioridad. Este texto se llama El castillo aéreo del brujo y ustedes ya lo habían leído antes, pero este texto nos va a servir un poquito para ir trabajando la descripción. Entonces ustedes lo van a leer atentamente para después ir respondiendo las preguntas de la descripción. Cuando hayan terminado podemos pasar a la actividad siguiente.
Y en la actividad número 7 lo que vamos a hacer es identificar y describir el ambiente. ¿Qué significa esto? Que vamos a leer el texto y vamos a describir dónde ocurre la historia. Si es en una casa, si es en un castillo, si es en un bosque, si era en un castillo, dónde estaba el castillo, estaba en la tierra, estaba en el aire, etcétera, de qué color era, dependiendo de lo que el cuento me va diciendo del lugar donde ocurre la historia. ¿Ya? Todos los detalles los vamos a escribir ahí. Y después vamos a hacer un dibujo de cómo ustedes se imaginan ese lugar que ocurre la historia, ¿ya? Siempre teniendo en cuenta su descripción. Si ustedes colocan en la descripción que el castillo era de color verde, obviamente el dibujo tiene que ser de un castillo de color verde, ¿ya? Y después, cuando hayan finalizado esta actividad, vamos a pasar a la actividad número 8, que es la identificación y descripción de los personajes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Es describir a los personajes que aparecían en la historia. Nos vamos a centrar en los 3 personajes principales, que era el brujo, que era Yolanda y que era Diego. Y los vamos a describir desde el área física, que eran las cosas externas, lo que yo veía, si eran altos, si eran delgados, su color de pelo. Y los vamos a describir desde el área psicológica, ¿ya? Cómo eran los personajes, si eran ambiciosos, si eran egoístas, si eran esforzados, si eran temerarios, etc. ¿Ya? Y después también los vamos a dibujar dependiendo de cómo ustedes se lo imaginaban a estos 3 personajes, al brujo, a Yolanda y a Diego. Y con esto, niños, habremos finalizado la actividad del día de hoy, que era un poco ir trabajando la descripción, ¿ya? Antes de terminar, yo les quiero felicitar porque sé que ustedes siempre hacen un excelente trabajo. También, antes de concluir, vamos a realizar un repaso de lo que estuvimos trabajando el día de hoy. Y el día de hoy, niños, estuvimos trabajando, como ya lo he dicho muchas veces, la descripción de los personajes y de los ambientes, ¿ya? Desde el ambiente hicimos una descripción física y psicológica, y desde los personajes también estuvimos trabajando la descripción desde el área física y desde el área psicológica. Y con esto, niños, habremos finalizado las actividades del día de hoy. Recuerden que cualquier duda o consulta se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp. Y del mismo modo nos pueden ir mandando fotitos evidenciando el trabajo del día de hoy. Con esto me despido y nos estaremos viendo la próxima semana, ¿ya? Cuídense.